Hola amigos, bienvenidos. Ya nos encontramos nuevamente en el canal, agradeciendo a los nuevos suscriptores, a todos nuestros seguidores. Ya estamos con nuevos videos. Por temas de trabajo no nos hemos podido conectar tan seguido como quisiéramos, pero bueno, ya estamos aquí. Estamos con el desarrollo de la planilla de sueldos de este año 2024. Me han pedido actualizarlo. Ya saben que cambia la UIT y hay que actualizarlo. Y la plantilla que usamos aquí está disponible para todos aquellos que quieran adquirirla. Nos escriben para dar la información de qué forma pueden adquirirlo y les va a servir muchísimo para práctica o para trabajar, ¿no? De repente están emprendiendo en un negocio, un trabajo con microempresa o pequeña empresa con pocos trabajadores y les va a servir para llevar el control, ¿no? Porque tiene la mayoría de los conceptos remunerativos que generalmente se pagan en las empresas. Y si estás estudiando, te va a servir muchísimo para practicar. Bien, haces tus propios casos, vas añadiendo tus conceptos remunerativos de acuerdo a la empresa en la que estás trabajando o los casos que también te asignen y practicas, ¿no? Entonces, es una plantilla sencilla, formato Excel. Estamos considerando la renta de quinta para el cálculo, la planilla. Ustedes pueden adecuarlo, añadirle los conceptos remunerativos que en su caso aplica. En este caso estamos haciendo una planilla de sueldo régimen laboral general que lleva todos los conceptos remunerativos. Ustedes lo pueden adecuar al número de trabajadores o a microempresa o pequeña empresa, ¿no? Lo que ustedes están con lo que ustedes están trabajando. Bien, entonces, como lo que hacemos todos los años, un caso sencillo, 6 trabajadores, algunos datos aquí para guiarnos en lo que vamos a hacer. Bien, y vamos a empezar. Ya saben que si quieren adquirir la plantilla para practicar, pueden escribirnos 952-646-671 para dar la información de cómo pueden adquirirla. Ok, tenemos 6 trabajadores. Nos dice el cargo de cada uno. Camila es contador, Marina es administrador, Jorge jefe de ventas, Noelia asistente contable, José Sánchez vigilante nocturno y Mónica Castillo secretaria. Bien. En este caso, miren, en el caso del vigilante nocturno he considerado un sueldo de 1.383.75 y quería explicarles por qué, ¿no? Porque las personas que trabajan en horario nocturno, en este caso vigilantes, ¿no? Generalmente la gente que trabaja, en este caso en ese horario, hay muchos más, ¿no? En este horario, ellos tienen también un sueldo mínimo exigible, ¿no? En este caso, la remuneración mínima vital para todos son 1.025 soles hasta este año. Pero para ellos hay una diferencia porque hay que añadirles un 35% más. Quiere decir que aparte de los 1.025, que es el mínimo vital, le tienen que agregar un 35% adicional por desarrollar trabajo en este horario, que genera más desgaste. Entonces, ese es un tipo de compensación para ellos por el horario en el que están trabajando. Perdón, acá. Ya. Entonces, ¿a cuánto equivale esto? 1.025 más 0.35 del sueldo mínimo vital. Por eso el resultado son 1.383.75. Hay que tener mucho esto en cuenta porque de repente se contrata a una persona que va a desarrollar ese tipo de trabajo en ese horario o cualquier otro trabajo que se desarrolle en ese horario. Entonces hay que tener en cuenta que el mínimo a pagar son 1.383.75. Menos de ese monto estaríamos incumpliendo e incurriendo en una falta, ¿no? Entonces, ese es el caso de los sueldos. Ya sabemos los cargos, hay identificación de nombres, DNI, lo que generalmente hacemos. Solemos considerar en una planilla y vamos a ver a quiénes se les paga asignación familiar. Bien. Mi recomendación, como siempre en este caso, es que a la hora de contratar un personal, bueno, ustedes hacen su convocatoria al personal, del cargo que están necesitando. Hay un perfil que ustedes solicitan para que el trabajador lo cumpla, ¿no? Entonces, a la hora de contratarlo, ustedes hacen firmar el contrato, pero lo ideal sería que también les hagan firmar una ficha, ¿no? Les hagan llenar una ficha con todos los datos personales, familiares, hijos, nombre del cónyuge, en caso lo tuviera, dirección, algún teléfono de referencia donde ubicarlo. De repente puede consignar alguna enfermedad o tipo de sangre, ¿no? En algunos casos suele hacerse, si está embarazado o no, todas las cosas que pueden competir a un trabajador, ¿no?
Entonces, esa ficha de datos nosotros la guardamos con sustento de la copia de su DNI y con DNI de los hijos en caso los tuviera o cónyuge, y para nosotros, para nuestro archivo, para sustentar toda la información que nosotros estamos consignando. Bien, eso nos va a servir para llenar información en el registro. Ya saben ustedes que el procedimiento para contratar a un trabajador es contratarlo, hacerlo firmar el contrato, la ficha de datos, subir la información al registro. ¿Qué es el registro? Para aquellos que todavía no lo hayan visto, el registro es la herramienta que nos brinda SUNAT. El registro es la herramienta que nos brinda SUNAT para registrar la información del trabajador. Registra información del trabajador. ¿Y qué datos vamos a consignar? Los nombres del trabajador, datos personales, DNI, teléfono, correo, cuenta bancaria, cómo se le va a pagar, qué tipo de contrato estamos realizando, la frecuencia del pago, en fin, todos los datos que nos pidan, ¿no? Sus estudios, nivel de estudios, su seguro social, si está afiliado a la AFP, a la ONP, todos esos datos es como llevarlos nosotros a una ficha para tenerlos en forma física y firmada por el trabajador, ¿no? Porque él ha consignado esos datos. Y luego esta información del registro que nosotros lo registramos por medio de nuestra clave SOL en la página de SUNAT se consolida y nos sirve para la declaración en el PET-PLAME, ¿no? Que es la planilla electrónica mensual que debemos presentar a SUNAT. Bien, entonces esa es la información que nosotros vamos llenando en esa plantilla, poco a poco la vamos llenando y la llevamos a una declaración por medio del PET-PLAME. Bien, entonces, ahora, asignación familiar. ¿A quiénes se les paga asignación familiar? A los trabajadores que tengan a cargo hijos menores de 18 años. Y si son mayores de 18 años, sí se le puede pagar, pero hay que sustentar que ellos se encuentran cursando estudios superiores para que puedan acceder a este derecho, ¿no? Todavía. Entonces, aquí en los datos nos dicen, Camila Gutiérrez, casada sin hijos, no le corresponde asignación familiar. Marina González tiene 2 hijos, ok, ahí así le pago asignación familiar. ¿Cuánto es la asignación familiar? El 10%, aquí lo indica, el 10% de la remuneración mínima vital. Ojo, remuneración mínima vital no es el sueldo que le estén pagando al trabajador. Es un monto fijo, no variable, no hay descuento de ninguna forma de la remuneración. Tú le tienes que pagar sí o sí al trabajador el monto que te estoy indicando, 102.50. O mejor dicho, vamos a calcularlo aquí. Solo calculo el 10% de esa remuneración mínima vital. ¿Y cuánto es? 102.50. 102.50 indiferente al número de hijos que tenga el trabajador, ¿no? Porque aquí me reporta, por ejemplo, que el trabajador tiene 2 hijos. Pero indistinto a esto, yo le pago al trabajador un único monto fijo, ¿no? ¿Qué pasa si los 2 papás trabajan en la empresa? Hay que pagarle a cada uno de ellos la asignación familiar en su sueldo, ¿no? Porque es un derecho por trabajador. Bien, entonces, Jorge Romero tiene 3 hijos de igual forma, ¿no? Sin importar el número de hijos, yo le voy a pagar un único monto que son el 10% de la remuneración mínima vital. Recuerden que en este primer video vamos a llegar hasta esta columna que es la K, que es total remuneración. Bien, ¿por qué lo hago en 2 partes? Para que pueda ser de esta forma pausada, no se haga un video tan largo y ustedes puedan revisarlo con calma y sea de esta forma paso a paso para que ustedes lo puedan entender. En el siguiente video vamos a ver esta parte que son los descuentos y los aportes al trabajador, ¿no? Siempre lo hemos hecho de esta forma y espero que de esta forma puedan seguirlo entendiendo. Igual si tienen alguna duda nos escriben. Bien. A ver, Noelia entonces en este caso soltera, no tiene hijos, no le corresponde pago de asignación familiar. José Sánchez, casado sin hijos tampoco, el pago es por hijos. Y Mónica Castillo, un único hijo, entonces a ella sí le voy a pagar 102.50. Bien, son 3 trabajadores que tienen carga familiar de hijos, 3, ok. Bien, ahora sí, las horas extras. Nos dice que, en los datos nos dice que Marina González, Marina y Noelia Jiménez son las 2 personas que han hecho horas extras. ¿Qué son las horas extras?
Las horas extras es el trabajo realizado en exceso. Quiere decir que yo terminé mi horario de trabajo legal de acuerdo al tiempo que me han contratado y fuera de este horario me están pidiendo que yo realice alguna labor adicional en apoyo a la empresa. Lo puedo hacer, pero este debe ser compensado por medio de las horas extras. Y para el pago de las horas extras hay un procedimiento que seguir que se los voy a enseñar aquí. Bien. A ver, Marina González ha acumulado 2 horas extras en ese mes, entonces hay que pagárselo. ¿Cuál es su sueldo? Marina gana 2.400 soles. ¿Tiene horas extras? Perdón, ¿tiene asignación familiar? Sí. ¿Cuánto? 102.50. Vamos a verificar. Marina González tiene 2.400 soles de sueldo y 102 soles.50 de asignación familiar. Los dos conceptos se toman como base para el pago de las horas extras. Bien, no solo el sueldo. Recuerden que debemos sumarle la asignación familiar a la base para hacer el cálculo del pago. Bien. ¿Qué dice la norma respecto al pago de horas extras? Me dicen que a las 2 primeras horas extras yo le voy a tener que pagar una sobretasa del 25%. Lo voy a colocar por acá para que ustedes lo puedan recordar. Horas extras. A las 2 primeras horas, ¿qué me refiero con 2 primeras horas? Porque a veces el trabajador no solamente ha trabajado 2 horas al mes, puede haber trabajado 5, 6, ¿no? Entonces me dice, de esas 6 horas, por ejemplo, que he acumulado en el mes, separas 2 primeras horas y le añades la sobretasa del 25%. Sobretasa del 25%. Y las horas restantes, las horas que quedan para completar, en este caso nuestro ejemplo ha sido una persona que trabaja 6 horas. Yo separo las 2 primeras horas, le adiciono el 25% de sobretasa. ¿Cuánto me falta para completar las 6 horas que hizo en total? Me faltan 4. Entonces las 4 horas siguientes yo le añado, las horas siguientes, le voy a añadir una sobretasa del 35%. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Y como les dije inicialmente, tener en cuenta que no solamente el sueldo forma parte de la base para el cálculo, sino también la asignación familiar porque es un ingreso recurrente para el trabajador. Bien, entonces aquí tenemos, no se pierdan el siguiente video, vamos a hacer, terminando la planilla en estos 2 videos, también vamos a hacer lo que son cálculo de beneficios sociales y vamos a ver todos esos conceptos, ¿no? ¿Qué conceptos tomar en cuenta para las liquidaciones y qué pasa cuando estamos en micro, en pequeña y en un régimen laboral general? ¿Cómo cambia el cálculo de liquidaciones, de pago de los beneficios sociales, teniendo en cuenta los conceptos que se le paga al trabajador? Bien, entonces el total será ya no solo 2.400, sino 2.502.50. Esa va a ser mi base, mi punto de partida para calcular las horas extras. Entonces, ¿cuántas horas extras ha hecho? 2 horas. Lo primero que yo tengo que hacer para hacer mi cálculo es llevar el sueldo total del trabajador, que es por mes, llevarlo a un equivalente de horas. ¿Y cómo hago eso? Sueldo por hora. Voy a dividir los 2.502.50 entre 30. Hasta ahí yo estoy determinando cuánto gana por día, ¿no? Mejor lo vamos a separar aquí. Sueldo. Vamos a poner aquí para que lo puedan entender y no se confundan. Sueldo por día, sueldo por hora. Nosotros con lo que vamos a trabajar es el sueldo por hora. El sueldo por día sería esto entre 30. Yo ya sé cuánto le pago al trabajador por cada día de trabajo. Y ese monto que yo le pago por día, tengo que dividirlo entre 8, que es el horario legal a trabajar, para saber cuánto gana por cada hora de trabajo. Y me dice que ese trabajador gana 10.4270 por cada hora que trabaja. Entonces, el total de horas extras será,
El total de horas extras va a ser igual a este monto, el monto que yo le pago por hora, por 2 por 1.25. ¿Qué significa el 1.25? La sobretasa que yo le estoy adicionando a su pago. Ay, perdón, 1.25 le he puesto. No, ya es 1.25, lo estoy convirtiendo a un monto entero. Entonces, el monto a pagar sería... ¿Cuánto sería su monto a pagar de horas? Sin tener en cuenta la sobretasa, ¿no? De repente yo por error digo, no, entonces ha trabajado 2 horas, entonces ¿cuánto gana por hora? Ya, 10.42, lo multiplico por 2, ¿cuánto me da? 20.85, ¿no? Pero sin o tener desconocimiento de que hay una sobretasa por aplicar. Entonces, yo estaría por error calculando que son 20.85 cuando en realidad debo pagarle 26.06. Hay una diferencia considerable de 6 puntos y tantos que estoy dejándole pagar al trabajador por no hacer un cálculo correcto. Entonces, esta es la forma correcta de calcular las horas extras para un trabajador. Lo llevamos a 2 decimales. Y eso es lo que le consideraríamos a esta trabajadora. A Marina González, 26.07, lo llevamos en la columna del 25%. ¿Por qué separo en esta planilla yo 2 columnas, 25 y 35%? Porque en el PLAME, cuando ustedes declaren en la planilla electrónica, hay 2 casillas justamente, una para el 25% de horas extras y otra para el 35%. Cada concepto está por separado en el PLAME, ¿no? Ustedes así lo van a encontrar. Y si no hay algún concepto que ustedes no lo encuentran, ustedes tienen una opción, una herramienta en el mismo PLAME para añadir conceptos, ¿no? Eso para las personas que todavía no lo hayan visto. Igual vamos a hacer un video del PLAME en donde les enseño a añadir estos conceptos que no los encuentran a simple vista a la hora de aperturar o descargar su PLAME. Bien, entonces ya tenemos una trabajadora con horas extras y tenemos otra trabajadora que es Noelia, que gana mínimo vital. Entonces el sueldo de Noelia Jiménez va a ser 1025 soles. No tiene asignación familiar, entonces vamos a trabajar únicamente en base a su sueldo mínimo. Bien, entonces, ¿cuántas horas tiene ella? Tiene 4 horas. Acá aplicamos la división, ¿no? 2 horas, 2 primeras horas, 25%. Y 2 horas siguientes para completar las 4 horas que tiene en total, 35%. Entonces, vamos a colocar aquí el sueldo por día. Lo estoy haciendo así paso a paso, parte por parte, para que ustedes lo puedan entender, ¿no? No lo estoy haciendo en un solo cálculo. Por día y aquí por hora. Bien, entonces ya sabemos que para determinar el monto por día dividimos entre 30 y para determinar el monto por hora lo dividimos entre 8. 8 es el horario legal a trabajar, por eso es que lo estoy dividiendo entre 8, que son las 8 horas diarias que deberíamos, entre comillas, trabajar. Bien, entonces lo único que queda tomar este monto por hora por 2 y multiplicarlo por 1.25. Ojo, en estas 2 primeras horas yo lo multiplico por 1.25, que es el equivalente al 25%. Bien, y cuando voy a hacer el cálculo de las 2 horas siguientes, tomo el monto por hora, lo multiplico por 2, pero ya no por 1.25, sino por 1.35, porque estoy hablando de las 2 horas siguientes. Las 2 primeras horas, 25%, y las horas siguientes que vengan adelante, 35% adicional. Bien, entonces aquí ya tenemos los montos. A Noelia Jiménez se le va a pagar 10.68, voy a colocarlo acá, 10.68 y 11.53 en 35%. Bien, vamos, igual ustedes van haciendo sus cálculos también, van revisando, por ahí me ha pasado que he hecho algún video de repente y por la premura del tiempo, ¿no? Por ahí algún dato ha habido erróneo y se ha podido corregir, ¿no? Entonces no estamos exentos de cometer algún error también con nosotros.
Entonces estamos aquí para ayudarnos y para practicarlo y darnos cuenta si está bien lo que estamos haciendo. Entonces, aquí en el total remuneración lo único que vamos a hacer es sumar todo lo que le estamos pagando a favor del trabajador, ¿no? En bruto, sin ningún descuento. ¿Por qué le digo remuneración bruta o en bruto total? Porque es un monto inicial que todavía no tiene descuentos de ningún tipo. Entonces, más adelante vamos a ver esos descuentos y por qué se hacen. Y cuánto es, sobre todo, que es lo más importante. Aquí corro la fórmula y lo sumamos, ¿no? Inicialmente yo ya tengo una planilla en bruto con 6 trabajadores de 10.889.53. Bien. Inicialmente nos vamos a quedar ahí. Aquí viene la renta de quinta. Vamos a ver quiénes de estos trabajadores están afectos al descuento de la renta de quinta y cómo hacemos el cálculo de los trabajadores que están en ONP, en AFP y cómo hacemos el aporte del Seguro Social. Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte y retomamos la siguiente complementando el cálculo de la planilla para completarla. Bien, hasta aquí nos quedamos.